La clase de hoy vamos a ver qué es el producto tensorial. Y ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo vamos a ver el producto tensorial cuando ni siquiera hemos visto que es un tensor? Bueno, a pesar de lo que esto puede eh, dar a entender, el producto tensorial como tal es una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque producto tensorial indica no solamente el producto entre dos tensores, sino indica un espacio vectorial. Entonces, cuando yo digo que algo es el producto tensorial, estoy hablando de que de, de un eh, de un espacio vectorial. Entonces, el producto tensorial es el nombre de un espacio vectorial. Es como si yo dijera producto cartesiano. Me estoy refiriendo a la operación como tal del producto cartesiano, pero también me estoy refiriendo al espacio vectorial resultado del producto cartesiano. Muy bien. Entonces, la clase de hoy vamos a ver qué es el producto tensorial, qué es la propiedad universal del producto tensorial, porque muchos seguramente es la primera vez que escuchan este término de propiedad universal y luego propiedad universal del producto tensorial, pero lo vamos a aclarar. Los que no sea la primera vez que lo escuchan, pero no les haya quedado claro, espero que con esto les quede claro. Y vamos a dar nuestra primera definición de un tensor. Ahora, vamos a reflexionar primero sobre las operaciones que hemos definido para un espacio vectorial. La clase pasada vimos formas bilineales. Las formas bilineales eran funciones que eran lineales en sus dos entradas. Si nos ponemos a pensar, un espacio vectorial simplemente es un espacio en el que están definidas ciertas funciones bilineales que son las que le dan la estructura de espacio vectorial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pensemos. ¿No es verdad que simplemente la suma de b más u es una función? Y es una función no solamente lineal, sino lineal en sus dos entradas. Por ejemplo, digamos que la suma de dos vectores es f de b, u. Entonces, esto me va a dar b más u. Probemos qué es lineal. Bueno, en la primera entrada es claro que es lineal. ¿Por qué? Porque esto va a ser a más b, alfa por b más u más w. Y esto es lo mismo que alfa por b más u más w separado. Bueno, digamos que aquí está asociado. Y esto es lo mismo que alfa por f de b, w igual a alfa más u. Y esto es igual a alfa por f de b, w más u. Y esto de aquí implica que sea lineal en las dos entradas. Entonces, podemos ver a la suma, que es una operación, suma de vectores, como una función que es lineal. Y no solo es lineal en las dos entradas. Ahora, vamos a expresar, sobre todo las que nos importa expresar como funciones bilineales o como formas bilineales en el espacio vectorial, son los productos. ¿Por qué? Porque los productos son justamente los que nos interesan. Ahora, vamos a ver que no todas las operaciones están definidas sobre el mismo espacio vectorial. ¿Por qué? Veamos simplemente el caso en el que estoy tomando, digamos, la multiplicación por escalares. La multiplicación por escalares es alfa por beta, donde alfa está en el campo y v es un vector.
Aquí yo estoy tomando un elemento del campo y un elemento del espacio vectorial. ¿Cómo puedo expresar esto como una función bilineal, una forma bilineal? Bueno, vamos a llamar a la multiplicación por escalares, no sé, m, ahorita. Entonces, yo tomo un elemento del campo y un elemento del espacio vectorial y a estos los multiplico de esta manera. Bueno, nos interesa saber cuál es el dominio de esta función. Esta función, esta forma bilineal, va del producto cartesiano del espacio vectorial con el campo. ¿Y a dónde nos lleva? Pues este de aquí es un vector, que vamos a llamar b tilde. Entonces nos lleva al espacio vectorial mismo. Entonces esta es una forma bilineal definida en el producto cartesiano del espacio con el campo sobre el que está definido y nos lleva al mismo espacio vectorial. De esta manera va a haber otras operaciones, por ejemplo, el producto escalar de vectores va a tomar otro vector, porque sus argumentos son dos vectores, entonces su dominio será simplemente el espacio vectorial, producto cartesiano con el espacio vectorial, y nos llevará al campo. Entonces, no tiene que estar definida siempre sobre el mismo producto cartesiano. Vamos a ver concretamente el caso de la multiplicación por escalares. Tomemos a b vector y a un a en el campo, y les vamos a aplicar la forma bilineal que ya vimos, que nos arroja un elemento del espacio vectorial al que vamos a llamar u. Entonces, si yo tomo a f, que ya vimos que iba a estar definida en este producto cartesiano de b con el campo, y nos va a mandar otro vector, entonces yo tomo f y se la aplico al escalar y al vector que quiero, y me van a dar u. ¿Por qué? Porque u es igual a b. Muy bien, ahora el producto escalar entre vectores. Lo podemos definir igual. Este es el producto interior, ¿no? Lo vamos a llamar como lambda. De hecho, no tenemos problema ya para definir esto, porque ya en la clase pasada definimos la forma bilineal que le correspondía al producto escalar. Esta forma bilineal la podíamos incluso poner como una función de evaluación de otra función lineal, que simplemente era hacer el producto con un vector. Entonces aquí tenemos a lambda, que va a tomar elementos de este producto cartesiano. ¿Por qué? Porque su primera entrada va a ser un vector, su segunda entrada va a ser otro vector, y nos va a dar un elemento del campo. Y esto simplemente va a ser lambda del primer vector, y el segundo vector nos va a dar un escalar, en el que escribimos el producto interior de esta manera. El producto vectorial también lo podemos escribir como una forma bilineal. ¿Cómo? Bueno, vamos a tomar a b y a u elementos del espacio vectorial y a una forma bilineal h de b, u. Como se dan cuenta, esta forma bilineal h y esta lambda tienen en común que las dos van del mismo espacio vectorial, es decir, b cruz b, pero esta nos arroja un vector. Entonces, su imagen vive en el espacio vectorial, mientras que la imagen de lambda vive en el campo. Entonces, h va de b cruz b a b, mientras que lambda va de b cruz b al campo. Y esto nos da h aplicada en bu, nos da un vector w. Entonces ya vimos que podemos escribir las operaciones que hemos definido en el espacio vectorial como formas bilineales. El producto tensorial no va a ser otra cosa más que un ejemplo de otro mapeo bilineal cuyo dominio va a ser el producto cartesiano de dos espacios vectoriales, pero su imagen va a ser otro espacio vectorial especial, que es la combinación de esos dos espacios. Es decir, mu va a ser el producto, la imagen, digamos, del producto cartesiano de estos dos espacios vectoriales, pero esta vez nos va a llevar a otro espacio vectorial
que vamos a definir así. Entonces, el producto tensorial es este espacio, pero este espacio solo va a existir gracias a este mapeo bilineal, esta forma bilineal. Bueno, en términos concretos, ¿qué significa? Vamos a ver. Tomemos dos espacios vectoriales, V1 y V2, que acuérdense que lo único que tenía que pasar para que yo pudiera hacerles un producto cartesiano es que tenían que compartir el campo sobre el que estaban definidos. El producto tensorial es la forma bilineal mu que va desde el producto cartesiano de estos dos espacios y nos lleva a este nuevo espacio vectorial. ¿Y qué tiene de especial este nuevo espacio vectorial? Es lo que vamos a ver. Y es lo más importante. A ver, este V1 producto tensorial de V2 es un espacio vectorial sobre el campo K. Entonces comparten el mismo campo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar a phi y a psi en el espacio dual de V. Como están en el espacio dual, para empezar son covectores, pero eso quiere decir que son funciones lineales. Podemos definir a una forma bilineal que vaya desde V cruz V y nos lleve al campo. Esto no hay ningún problema, ¿no? Y esta forma bilineal va a tomar como entradas a un vector y a otro vector que vamos a llamar V y U. Ahora, yo puedo escribir al producto tensorial como esta forma bilineal actuando sobre V y actuando sobre U, pues simplemente es una transformación lineal en dos entradas. Así que va a ser una transformación lineal actuando en su primera entrada sobre un vector. ¿Y eso qué me da? Pues una función lineal actuando sobre un vector. Y en la segunda entrada también es una función lineal actuando sobre otro vector. Entonces es otra función lineal actuando sobre otro vector. Pero no sabemos de qué manera se multiplican estas dos funciones. Entonces vamos a escribir a esta transformación lineal, que es lineal en las dos entradas, como el producto de estas dos funciones. Y lo vamos a denotar con este simbolito, que es el simbolito de producto tensorial. Y vamos a llamar al producto tensorial de estos dos vectores simplemente de estos dos covectores simplemente así. Pero esto lo podemos reescribir como esto. Vamos a quitar esta mu aplicada sobre V y U y la escribimos como el producto tensorial de estos dos covectores aplicado sobre estos dos vectores. Si se dan cuenta, esto ya lo habíamos escrito, pero yo puedo escribir a este vector y a este vector, como están actuando cada uno sobre una función diferente, los puedo escribir como otro producto tensorial. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver con las bases, y ahorita lo vamos a ver. También hay otro producto tensorial que de hecho es un poco más interesante y sobre el que se puede definir toda un álgebra que se llama el álgebra exterior, y es una forma bilineal también que va desde este espacio V cruz V también al campo. Muchos confunden a este producto tensorial que se llama producto exterior con el determinante. Cuando veamos ya operaciones con tensores la próxima semana, vamos a ver que no son iguales, a pesar de que lo parezcan. ¿Cómo escribimos esta lambda? Bueno, lambda mayúscula de VU va a ser la función phi aplicada a V por psi aplicada en U menos phi aplicada en U, psi aplicada en V. Muchos le llaman a este el producto tensorial antisimétrico, aunque yo, como lo he escuchado mayormente, es el producto cuña. Denotaremos a lambda
por esta cuña de aquí, por eso se le llama el producto cuña, como phi cuña psi, y lo llamaremos el producto cuña, que es un producto tensorial antisimétrico. Y simplemente en lugar de escribir esta lambda b, u, vamos a escribir phi cuña psi aplicado en b, u, y esto es la expresión que ya habíamos escrito, que la podemos volver a escribir como el producto tensorial de phi con psi menos el producto tensorial de psi con phi. Entonces, este producto ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos operaciones con tensores, pero creo que va a quedar claro por qué este producto no es igual al determinante, o de hecho no es igual ni siquiera al producto cruz, aunque se parecen mucho. Eso ténganlo muy en cuenta. Ahora, vamos a ver la propiedad universal del producto tensorial. ¿Cuál es esta propiedad universal? Para empezar, ¿qué es una propiedad universal? Una propiedad universal es la propiedad que cumple un morfismo universal. Y bueno, yo me quedé igual. ¿Qué es un morfismo universal? Bueno, esto no nos debe resultar tan extraño. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es un isomorfismo, que es un homomorfismo y que es un homeomorfismo. No sé si se acuerden, pero un homomorfismo era una función que era biyectiva y que existía, llamémosla f. Era una función biyectiva que existía de b en w y que preservaba la estructura del espacio vectorial. Entonces, si f preservaba la estructura de espacio vectorial, es decir, f era una transformación lineal biyectiva, era un homomorfismo. Ahora, si existía f inversa, tal que f era un homomorfismo, entonces f con su inversa eran un isomorfismo. Entonces, del álgebra lineal podemos inferir que un morfismo, ya sea iso u homo, preserva la estructura algebraica del espacio vectorial. Pero no fue el único lugar donde vimos algo que llevara la palabra morfismo, también lo vimos en topología. En topología vimos que si existía una función continua de x a y tal que su inversa también era continua, entonces había un homeomorfismo. Entonces, aquí, si quitamos los prefijos, nos quedamos solamente con la palabra morfismo. Entonces, el morfismo, en el caso del álgebra, preservaba la estructura algebraica del espacio vectorial. En el caso de la topología, preservaba la estructura topológica. Podemos inferir entonces que un morfismo universal es aquello que preserva la estructura de aquello donde está definido. Pero no nada más es algo que preserva la estructura, tiene que ser alguna especie de función. ¿Por qué digo alguna especie de? Porque, no sé, a lo mejor está definido entre cosas que no son conjuntos o no son espacios, ¿no? Entonces, puede ser que ni siquiera sea una función, sino algo que se parezca a una función. Pero bueno, un morfismo universal será algo que preserve la estructura de donde está definido. Entonces, una propiedad universal debe ser una propiedad que cumpla algo que sea un morfismo. ¿Cómo? Que es justamente lo que tengo aquí. Un morfismo es alguna especie de función que preserva la estructura de aquello en lo que está definida. Como estamos hablando de álgebra lineal y de espacios vectoriales, en este caso, si queremos que el producto tensorial cumpla una propiedad universal,
tiene que ser un morfismo. Los morfismos que conocemos en el álgebra lineal son isomorfismos u homomorfismos. Entonces, tiene que ser una función lineal que sea biyectiva, y si queremos que sea un isomorfismo, tiene que ser invertible. Entonces, ¿cuál es la propiedad universal del producto tensorial? Pues es esta. Este es el esquema terrible y temido por todos, que les voy a explicar ahorita en un segundo, y van a ver que no es nada del otro mundo. Bueno, nosotros tenemos a mu, que va a ser una forma bilineal, es decir, una función lineal en dos entradas, que va del producto cartesiano de estos dos espacios. Es decir, mu toma elementos v, w. Y entonces mu nos lleva de aquí al producto tensorial de v con w. Es decir, mu nos entrega v producto tensorial w. Pero también existe psi. Psi toma elementos también en v producto cartesiano con w, pero nos da elementos de un espacio vectorial u. Entonces, psi toma elementos de v, w y nos da un elemento u. La propiedad universal del producto tensorial nos dice que si existe una forma bilineal que nos lleva de aquí al producto tensorial y otra forma bilineal que nos lleva de aquí a cualquier otro espacio vectorial, entonces existirá una única forma lineal o función lineal que nos va a llevar del espacio vectorial, que es el producto tensorial, a este espacio vectorial. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo empecé en este espacio vectorial y a partir de aquí yo puedo tomar dos caminos. Puedo ir al producto tensorial o puedo ir a u. Bueno, no importa. Si yo llego al producto tensorial, siempre puedo llegar del producto tensorial a u a través de phi. Es como si yo les digo, bueno, mu es el camino que nos lleva a mi amigo y a mí a la fiesta, pero psi es el camino que nos lleva a mi amigo y a mí a la casa en la que vivimos. Bueno, no te preocupes, yo te aseguro que como nuestro transporte público cumple la propiedad del producto tensorial, siempre va a haber un camino que te lleve de la fiesta a la casa donde viven. Entonces, esta es explicada informalmente la propiedad universal. ¿Qué quiere decir? Que si existe el producto tensorial, entonces forzosamente, si el producto vectorial en el que está definido, el producto cartesiano en el que está definido, está relacionado con otro espacio vectorial, siempre va a haber una función lineal que nos lleve del producto tensorial a ese espacio vectorial. Ahora, vamos a nombrarla ya de manera formal. Si v y w son espacios vectoriales, tales que el producto cartesiano es un espacio vectorial, el producto tensorial de v con w es un espacio vectorial que recibe un mapeo bilineal, es decir, este de aquí va a ser un espacio vectorial que reciba a este mapeo bilineal. ¿Se dan cuenta? El producto tensorial está definido por la función a la que recibe. Solamente este espacio vectorial existe gracias a que recibe a esta función. Y esta función existe porque va de aquí a este espacio vectorial.
que ella misma crea, con la propiedad de que si existe un espacio vectorial U y un mapeo bilineal psi que va desde este producto cartesiano hasta U, entonces existe una función lineal única phi que va desde el producto tensorial hasta U. Entonces, es algo así como la transitividad, ¿no? Quiere decir que si existe el producto tensorial de estos dos espacios y el producto cartesiano está ligado por una función con algún otro espacio vectorial, siempre voy a encontrar una única manera de ligar al producto tensorial con este espacio. Esto va a ser muy importante cuando nos querramos librar de las bases, y lo van a ver ahorita. Entonces, esta función lineal es tal que mu, phi compuesta con mu, me da psi. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo a mi producto tensorial que me lleva de B, producto cartesiano W, al producto tensorial de B con W, y yo tengo a phi que me lleva del producto tensorial de B con W a U. Si yo quiero llegar del producto tensorial al producto cartesiano, simplemente compongo estas dos funciones y voy a llegar del producto tensorial, y voy a llegar del producto cartesiano, me lleva a mu, al producto tensorial, y después phi me lleva del producto tensorial a U. Entonces es un atajo que nos lleva desde acá hasta acá. Y eso simplemente es psi, que es la función que nos llevaba del producto cartesiano a U. Entonces, si existe este producto tensorial, siempre va a haber una manera de relacionar, una única manera de relacionar a este producto cartesiano con un espacio vectorial cualquiera. Y volvemos aquí a poner el dibujito, simplemente para volver a verlo. Quiere decir que si si existe esta función bilineal, esta forma bilineal está garantizada, tal que si yo compongo esta con esta, voy a tener esta de acá, que es el atajo. Más o menos en términos de una analogía rápida, ya para entenderla, lo que pasa es que quiero asegurarme de que entiendan este dibujito. Esto quiere decir que si existe el producto tensorial y yo tengo este espacio vectorial con el que quiero relacionar a este producto cartesiano, siempre puedo encontrar un atajo entre ellos dos. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuál es la base del producto tensorial, y aquí es donde vamos a usar un poco de lo que aprendimos en topología. Vamos a tomar a B1 y a B2, dos espacios vectoriales sobre K, porque pues ustedes a lo mejor me dicen, bueno, ya vimos que el producto tensorial existe si recibe a esa forma bilineal, pero pues esa forma bilineal ya está definida sobre el producto tensorial. Entonces, ¿cómo es que tú me estás garantizando que existe? Bueno, yo te estoy diciendo que el producto tensorial es la imagen de esta función. Bueno, ahora te voy a decir que este espacio vectorial sí existe porque tiene una base. ¿Y cuál va a ser su base? Bueno, vamos a llamar a t, mu, a este par lo vamos a llamar el producto tensorial de estos dos espacios vectoriales. Y este espacio vectorial va a estar definido sobre el campo K. Mu simplemente va a ser la forma bilineal definida en este espacio vectorial B1 cruz B2 y va a ir
al producto tensorial, que vamos a abreviar como T. Es un mapeo bilineal, eso ya lo sabemos, pero la base del producto tensorial, si ustedes se acuerdan de lo que vimos en topología, habíamos visto que en la topología del producto, si B1 era una base, beta 1 era una base de B1, espacio topológico, y beta 2 era una base de B2, también espacio topológico, entonces beta 1, producto cartesiano, beta 2, eran una base de la topología del producto entre estos dos espacios. Muy bien, entonces simplemente vamos a decir que la base del producto tensorial va a ser la forma bilineal aplicada sobre estas bases, el producto cartesiano de estas bases. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, x1 y x2 van a ser los elementos de la base 1 y de la base 2 respectivamente. Entonces, mu, que es la forma bilineal aplicada sobre los elementos de la base, va a ser la base del producto tensorial. Es decir, mu aplicado sobre, llamemos a la primera x y a la segunda x tilde j, va a ser los elementos de la base del producto tensorial. Hay otra manera de escribir esto, claro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, una forma bilineal aplicada sobre los elementos de la base, ¿qué nos va a dar? Vamos a pensar que estamos hablando de dos bases estándar, donde beta 1 va a ser los elementos de la base estándar de B1 y beta 2 va a ser los elementos de la base estándar para B2. Entonces, mu aplicado sobre estos elementos va a ser una matriz que tenga como entrada a dos vectores. Pero como es una matriz que tiene como entrada a dos vectores, que en este caso son los elementos de la base, es una función lineal aplicada sobre dos vectores. Esto quiere decir que nos va a arrojar que esto de aquí es, un elemento del espacio dual a este espacio vectorial. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Entonces, las funciones lineales son elementos del espacio dual. ¿Y cuál es el espacio dual a esto de acá? Pues simplemente es B1 dual, producto tensorial, producto cartesiano, B2 dual. Entonces, esta de acá va a ser una matriz que tenga índices covariantes porque es un elemento del espacio dual. Entonces, a esta matriz la podemos llamar a IJ. Y esta matriz va a ser los elementos de la base, la forma bilineal actuando sobre los elementos de la base. Y esta es la base del espacio que genera el producto tensorial. Esta va a ser la base para T. Muy bien, denotamos a T como B1 producto tensorial B2 y a mu de los elementos de la base como esto de acá. Esto lo vamos a ver expresado más adelante. En el caso que teníamos, que de hecho era A y J, igual a mu de los elementos de la base, podemos escribir esto de aquí como EI producto tensorial EJ. Perfecto. Ahora, los elementos V producto tensorial W de este espacio vectorial son a lo que llamamos tensores. Todavía no estamos dando una definición como tal de tensor, pero ahorita la vamos a dar. Solamente hay que saber que los elementos de este espacio vectorial son tensores. Vamos a ver ejemplos. Tomemos un elemento
del espacio, aquí debe ser W. Del espacio vectorial B producto cartesiano W. No, perdón. Aquí debe ser B, porque es el dual. Aquí está el asterisco, entonces B. Tomemos un elemento del espacio B, producto cartesiano con su dual. Cada entrada la vamos a expresar en su base estándar. Entonces, vamos a tomar a la forma bilineal mu, que va a estar aplicada sobre este espacio vectorial, y obviamente, como es un producto tensorial, nos va a llevar a este espacio vectorial. Ahora, esta función, esta forma bilineal, tiene como entradas primero a un vector y después a un covector. Pero recordemos que podemos escribir esta forma bilineal como la acción de una función lineal sobre la primera entrada y la acción de una función lineal sobre la segunda entrada. Esto es fácil. Recordemos lo que vimos en la clase pasada. Vamos a elegir a una función lineal actuando sobre la primera entrada y a la función evaluadora actuando sobre la segunda entrada. La función que vamos a elegir que actúe sobre la primera entrada, le puse tau y simplemente va a ser que exprese al vector en la base. Y la función evaluadora va a ser simplemente que evalúe a phi en B. Entonces, de este lado tenemos a B1 y los elementos de la base estándar por los elementos de la base dual estándar, que recuerden que necesitan estar evaluados en un vector por los escalares de la combinación lineal, que son phi j. Ahora, yo puedo expresar esto de acá como de nuevo la acción de una función lineal a la que estoy omitiendo por hacer más elegante la notación sobre este vector y este covector. Y esto lo que me va a dar es esta función lineal en dos entradas por el producto de estos escalares. El producto de estos escalares yo lo puedo escribir como el producto tensorial. ¿Por qué? Estos son escalares, es verdad, pero son las componentes de un vector y de un covector. Entonces lo propio es que yo los escriba como el producto tensorial. ¿Por qué? Porque si bien este es un vector, son los componentes de un vector, yo para conocer estos los tengo que evaluar en un vector. Entonces, yo en realidad no sabría cómo multiplicar estos con estos. Por eso necesito del producto tensorial. Este me está indicando que lo que está acá es un vector y lo que está acá es un covector. Y lo que se multiplica es el producto tensorial. Y esta función lineal simplemente es la multiplicación igual el producto tensorial de los elementos de la base. De este lado son los elementos de la base del espacio normal y acá los elementos de la base del espacio dual. Esta expresión de acá la vamos a estar cargando casi siempre cuando hablemos de producto tensorial. ¿Por qué? Porque son los elementos de la base. Claro, es algo muy tedioso estarlos arrastrando. Ya veremos cómo deshacernos de ellos. Pero esos elementos de la base son muy importantes porque nos indican cuál es la dimensión del espacio del producto tensorial. Este de acá es el tensor. Pero esto de acá nos indica que la base es de vectores y covectores. Entonces, si se fijan aquí, yo tomé un vector y un covector, y cada uno de estos, pues vivía por separado, ¿no? Sí, el producto tensorial estaba muy padre y todo, pero, el producto cartesiano estaba muy padre, pero si lo ponemos acá, este era el espacio
normal y este era el espacio dual o como lo quieran dibujar. Y ellos vivían aquí, pero aquí vivían los covectores y acá vivían los vectores, cada quien en su rollo, juntos pero no revueltos. Aquí las bases son una base pegada, sola, una base unida, en la que no puedes distinguir a nadie de nadie, todos son iguales, es un sueño utópico. Aquí la base está compuesta tanto de vectores como de covectores. Entonces, es por eso que el espacio del producto tensorial es tan importante, porque ahí la base ya es un producto de lo que vino a formar el espacio del producto tensorial. Ahora, este objeto V cruz phi es un objeto 1 contravariante y 1 covariante, como se puede ver aquí. Este índice es 1 contravariante y este de acá es 1 covariante. De hecho, esta expresión la podríamos escribir como V cruz phi. Y esta es la expresión en componentes. Ahora, puede escribirse como una combinación lineal de los coeficientes, que son estos de acá, combinados con los elementos de la base del espacio vectorial. La base del espacio vectorial es esta de acá. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con un tensor que sea 2 covariante, es decir, que tenga dos elementos en el espacio dual. Este tensor que tenga dos elementos en el espacio dual va a necesitar de una función, una forma bilineal, que lo mande al espacio vectorial, que es el producto tensorial de dos veces el espacio dual. Muy bien, entonces vamos a tomarla. Simplemente, esta sería como tomar psi, producto tensorial phi. Pero como estamos todavía hablando de formas bilineales, no quiero que pierdan la notación. Esto sería igual a aplicarle mu a psi con phi. Y esto es lo mismo, recordemos, que aplicarle una función lineal a la primera entrada y una función lineal a la segunda entrada, que en este caso escogeremos sean las funciones evaluadoras en u y en b a psi y a phi. Esto simplemente recordemos que evalúa la función tanto en u a psi y como en b a phi. Y vamos a expresar a u en su base y a b en su base, de manera que phi me quedaba como psi, ui e i, y esto simplemente era ui, psi e i. Estos de acá los puedo expresar como eiu y este como psi i, que es justamente lo que está acá, y el mismo proceso lo hago para phi. Saco los escalares y de nuevo tengo a la función bilineal actuando sobre los elementos de la base, que ahora son elementos de la base del espacio dual, los dos. Recordemos que esto lo puedo volver a escribir como el producto tensorial de estos coeficientes con el producto tensorial de estos elementos de la base. Y esto simplemente me da lo que ya había escrito acá, que es como escribir esto de acá. Pero, si se fijan, esto es lo que les había dicho al principio. Yo puedo escribir esto así, pero estaría incompleto. ¿Por qué? Porque estas yo las tengo que evaluar en estos vectores. Entonces, yo puedo escribir esto, o puedo escribir esto. Y finalmente lo que se va a ver reflejado va a ser en los elementos de la base. ¿Por qué? Porque estos vectores son estos vectores. Pero no solamente eso, sino en las componentes. Porque estas componentes dependen de estos vectores. Entonces, este producto tensorial sí depende de dónde evalúe yo
a las funciones lineales. Entonces, la descomposición de esto en esto sí va a cambiar, dependiendo de los vectores en los que yo lo evalúe. Entonces, es muy importante escribir completamente el producto tensorial. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que sí necesitamos saber en dónde vamos a evaluar a las funciones para poder escribir de manera correcta el producto tensorial, sobre todo cuando estamos trabajando con covectores. Y esto, como les decía, lo puedo escribir así, que si se fijan, esta no es otra cosa que la función evaluadora de psi en u y la función evaluadora de b en phi. Y esto nos va a dar claramente un tensor de rango 2 covariante, porque aquí la función bilineal está actuando sobre dos funciones lineales, y eso la hace miembro es una función lineal actuando sobre funciones lineales. Eso la hace miembro del espacio dual doble, y el espacio dual doble era isomorfo al espacio normal, y eso lo hacía que esto que fuera un vector. ¿Por qué? Porque esto de acá es una función actuando sobre otra función lineal, por lo tanto vive aquí. Y si vive aquí, pues vive aquí. Y eso lo hace que sea un vector. Bueno, algo parecido a un vector. Algo que tiene dos índices contravariantes, perdón. Contravariantes. Ahora, podemos generalizar el producto tensorial a más de dos espacios vectoriales y encontrar tensores que sean n covariantes y m contravariantes. Es decir, yo puedo querer hacer un tensor que sea 5 covariante, 3 contravariante. Por ejemplo, yo puedo querer un tensor que sea I, J, K, L. Y esto lo conseguiría con un producto tensorial que fuera V, cruz W, cruz U, producto tensorial, producto tensorial phi. Y acá tendrían que estar los elementos de la base I, J, K, L. Y de esta manera yo tendría mi tensor. Entonces, podemos ir definiendo al tensor como una combinación de covectores con vectores. Entonces, este tensor es una combinación de covectores con vectores y sus elementos de la base. Entonces, vamos a decir que un tensor de rango n covariante, m contravariante, es como sigue. Este tensor T, A, B hasta M, donde estos índices obviamente son contravariantes y estos de acá son covariantes, vive en el espacio vectorial generado por el producto tensorial de M espacios vectoriales y N espacios duales. En Twitch preguntan si el producto tensorial siempre es entre un vector y un covector. Sí, porque no conocemos otra cosa, ¿no? Si vive en el espacio normal es un vector. Si vive en el espacio dual es un covector. Si vive en el espacio dual del dual, pues vuelve a ser un vector. Si le sacamos espacio dual al espacio dual del dual, pues es otra, no es otra cosa que el dual, entonces vuelve a ser un covector. Entonces el producto tensorial siempre es un producto entre vectores y covectores, o entre covectores y covectores, o entre vectores y vectores. De hecho, yo puedo querer solamente un tensor contravariante. Entonces, este tensor va a vivir en el espacio vectorial del producto tensorial de m espacios vectoriales. Yo puede ser que también quiera solamente un tensor contravariante. Pues este tensor
va a vivir en el producto tensorial de n espacios duales. Si quiero una combinación en el que el tensor sea covariante y contravariante, entonces va a vivir en el producto de m espacios vectoriales y n espacios duales. Porque al menos en el caso donde los espacios vectoriales son de dimensión finita, el dual doble es lo mismo que el espacio vectorial y pues ya de ahí ya no se puede más, ¿no? Porque como les decía, si el dual doble es el espacio vectorial y yo al dual doble le saco el dual, pues eso es lo mismo que el dual normal, ¿no? Y de ahí pues nos podemos seguir. En los casos donde la dimensión no es finita, sí ya tenemos que tener un poco más de cuidado. Ahora, el tensor lo vamos a definir como la imagen de la forma multilineal. Esta va a ser la forma multilineal, mu, que va a ir del producto cartesiano de todos estos espacios, donde va a haber m espacios vectoriales y n espacios duales, va a ir de este espacio, del producto cartesiano de este espacio, a el espacio del producto tensorial. ¿Por qué multilineal? Porque solamente las llamamos lineales cuando son en una entrada. Cuando son bilineales es porque son dos entradas, pero en este caso es multilineal porque va a tener m más n entradas. Tal que para cada VI, en VI, cada vector que tenga por entrada y covector que tenga por entrada, esta va a ser la forma cuyas entradas son los VIs, vectores, de 1 hasta m, y phi j, perdón, desde 1 hasta n, que son covectores. Esta va a ser la forma. Es el producto tensorial de estos vectores. Si solo fuera hasta aquí, tendríamos un tensor contravariante. Si solo fuera esto, sería un tensor covariante. Pero, como es el producto de todo esto, es un tensor m contravariante, n covariante. Pero no solamente está multiplicando esto, sino les está multiplicando los elementos de la base. Y esto nos va a dar, como saben que las bases, esas son funciones multilineales, pues entonces podemos sacar los escalares que me va a dar una multiplicación de estos escalares t, a, b hasta m, donde estos son todos los escalares con sus índices contravariantes, y de c, d hasta n, donde estos son todos los escalares que tenían sus índices covariantes por los elementos de la base. Ahora, podemos establecer ahora una forma multilineal gracias a la propiedad universal. Aquí es donde lo vamos a usar, pero siempre podemos establecer una forma multilineal que nos lleve de este producto cartesiano al campo, donde todos estos están definidos. Eso, pues no hay ninguna duda, ¿no? Siempre podemos establecer una forma multilineal que tome elementos en cada uno de estos y nos lleve al campo. De hecho, esto lo podemos hacer tan fácil que podemos incluso decir que tomamos la norma, el producto interior o la métrica. Y simplemente ya sabemos que si tomamos la métrica aplicada en todo esto o la norma aplicado en esto nos va a llevar al campo. Entonces, y es una forma multilineal. Si yo tomo la métrica aplicada en todo esto, tiene las características del producto interior. Entonces, yo ahora recuerdo la propiedad universal del producto tensorial y se acuerdan que decía que si yo tenía mi producto tensorial que me llevaba de aquí a acá y tenía otra forma que me llevaba de acá para acá, otra forma bilineal que me llevaba de acá para acá, tenía que existir una forma lineal, una función lineal que me llevara del producto tensorial hacia U. Bueno,
Pues ahora, ¿qué tal si les digo que podemos usar exactamente eso, pero para obtener un tensor sin los elementos de la base? Bueno, ahora tenemos algo un poco más complicado, porque tenemos m espacios vectoriales y n espacios duales pero ya sabemos que el producto tensorial nos lleva aquí. Y ahora justamente les acabo de decir que la norma nos lleva al campo, desde acá para acá. Pues obviamente, por la propiedad universal del producto tensorial, tiene que existir un mapeo lineal que nos lleve de aquí al campo. Muy bien, esta función lineal nos ayudará a librarnos de la expresión de los elementos de la base. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el tensor va a ser la imagen del mapeo lineal phi, que va a estar definido desde aquí al campo. Y entonces ese tensor simplemente va a ser un escalar. Pero ese tensor es phi aplicada en esto y nos quedan los escalares por la función aplicada sobre los elementos de la base. Y esto de aquí ya se nos ha estado apareciendo mucho, ¿no? Cuando vimos formas bilineales, teníamos que la forma bilineal quedaba así. Esta función aplicada a los elementos de la base se nos está apareciendo demasiado. Esto de aquí es lo que vamos a llamar el tensor métrico. Y ya vamos a ver qué significa más adelante. Entonces, ¿qué es un tensor? En otras palabras, y ya para finalizar, un tensor es un objeto m contravariante n covariante que es el resultado del producto tensorial entre m vectores y n covectores. Eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias.